Jimena Pardiñas, un gusto poder dialogar con ustedes. Para todos los televidentes que nos están mirando, directora de la Academia de Liderazgo de X a la N. Es un placer poder tener estos minutos de conversación. Bueno, igualmente, muchas gracias, Santiago. Directora de la Academia, esta es la situación actual. Ya vamos a hablar un poco sobre toda esa experiencia empresarial que tenés, pero ¿qué hacen en la Academia? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, lo que hacemos en la Academia de X a la N es justamente ayudar a líderes, ¿no? A personas que tienen distintas responsabilidades en distintas organizaciones y que necesitan desarrollar determinado tipo de habilidades. Entonces, dentro de la Academia tenemos distintas cosas. Pueden ser talleres, pueden ser programas de distintos temas también. Y bueno, ahí las personas de las organizaciones se van realizando, se van desarrollando. Sobre todo tenemos mucho foco en habilidades de liderazgo y recientemente empezamos a incorporar habilidades de liderazgo personal también, más específicamente este año. De profesión arquitecta. De profesión arquitecta, que a veces mis hijos me preguntan si perdí el título o lo sigo teniendo, pero digo, lo voy a tener. Algo me acuerdo. Pero la verdad es que ya no estoy ejerciendo. Jimena, arrancamos el puntapié inicial, es tu infancia. Naciste en Montevideo, ¿no? Sí, nací en Montevideo. ¿Hermanos? Tengo 2 hermanos más chicos, soy la mayor de 3. Soy la mayor. Soy la mayor de 3. Es la casualidad que muchos de los líderes que estamos entrevistando son los hermanos mayores. Bueno, algo debe haber ahí, me parece. Debe ser algo de maduración, de un tema. Sí, aparte creo que los mayores somos como, yo ahora que soy madre, somos los que recibimos como todo el librito de los padres, ¿viste? Entonces creo que ahí tenemos bastante disciplina. Las responsabilidades tempranas también que llegan. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Y una infancia muy linda, muy normal, creo, ¿no? En Montevideo. Estuve un tiempo viviendo con mis abuelos, que ahora no es tan común. Más o menos siempre por el mismo barrio, entonces también tuve mucho cariño por el barrio, por la escuela a la que iba. Fui a escuela y al liceo público, las dos cosas muy cerca, siempre entre mi casa, la escuela y el liceo era como bastante cerca, entonces me movía con mucha independencia, mucho caminando, me daba con mucha gente del barrio, que a su vez también era gente de la escuela. Recién cuando pasé a facultad, bueno, fue como que ahí me separé un poquito más del... Igual también era bastante cerca, pero después una infancia muy linda, una infancia que tuvo un lugar muy importante, el deporte también, que empecé bastante chica y que además de todo lo que te conté, tuvo un lugar bastante especial. ¿Qué aprendiste del deporte? Mucho. Yo te contaba que, repito, que aprendí más en el deporte que en la facultad, porque aprendí mucho de los valores que después me sirvieron en mi etapa adulta, ¿no? Creo que el deporte es un gran formador de valores, un gran transmisor de valores que no nos enseñan en ninguna escuela, en ningún liceo y en ninguna carrera, ¿no? Y que creo que son clave después en nuestros roles cuando somos parte de distintas organizaciones. Yo creo que toda la disciplina, la responsabilidad, el trabajo en equipo, ¿no? Eso de desafiarte, no bajar los brazos, el deporte me dio muchísimo de eso, de frustrarme también desde chiquita, cuando las cosas no salían bien, que era bastante seguido en el deporte, y bueno, y tratar de superarme, ¿no? Y no perder el foco de lo que en ese momento eran mis objetivos o mis sueños, y eso realmente me quedó para toda la vida. ¿Alcanzaste resultados positivos también con el deporte? Sí, por supuesto, pero lo que pasa es que muchas veces la gente ve los resultados positivos y eso... no se ve todo lo otro. Y no se ve todo lo otro. Y eso se ve ahora también, ¿no? O sea, en la etapa adulta uno cuando ve que sale algo bien, la gente dice, qué bien, o hasta qué suerte incluso, ¿no? Y vos decís, no es suerte. Hay un gráfico que nosotros a veces mostramos en la Academia de X a la N, que es una cantidad de cruces para un tic final. Y bueno, es algo así, ¿no? Es mucho sacrificio, mucha disciplina para algún logro, que sí los tuve. Jimena, ¿cómo hiciste para llegar a la arquitectura? Mira, yo me dediqué mucho al deporte, la verdad que era una de mis pasiones y bueno, logré muchas cosas, competí a un alto nivel, lo hice como a nivel de alto rendimiento, viví en el exterior, o sea, me dediqué mucho tiempo al deporte. Y si me preguntás, yo creo que de chiquita hubiera dicho que iba a seguir en el deporte. Pero en un momento, me di cuenta que el deporte tenía ciertas dificultades también, como que cada vez me empezaba a costar más seguirme proyectando en el deporte.
Y en el momento que creo que nos pasa a todos, que tenemos que elegir una carrera o cuando elegimos un poco la orientación vocacional, bueno, decidí por la arquitectura, era lo que me parecía como más artístico. Yo hacía un deporte que era el nado sincronizado, que tiene una beta muy artística y a mí era parte de lo que me gustaba. Me gusta hacer algo que tenga cierto desafío artístico. Y bueno, lo encontré en la arquitectura también. En un momento tuve que tomar una decisión. Hoy hablábamos de la importancia de tomar decisiones, que esas decisiones de hace mucho tiempo son las que te traen hasta acá, ¿no? Y las que tomamos hoy son las que nos van a llevar al futuro. Y bueno, y dejé el deporte en ese momento. Me metí de pleno en la arquitectura y logré algo que yo creo que para mí fue importante, fue como lograr ir conectando todo lo que hacía en el próximo paso, ¿no? Porque digo, después cuando empecé en la arquitectura tuve distintos roles dentro de la arquitectura. Empecé haciendo algo de proyectos, que no me gustaba tanto. Después seguí en obra, que sí, que me apasionó. La obra me encantó. Y siempre trataba de llevarlo del deporte al proyecto, lo del deporte y el proyecto iba como acumulando, ¿no? El deporte y el proyecto a la obra. Después, ahí en un momento también tomé otra decisión importante, que fue asumir una gerencia comercial dentro del rubro de arquitectura, en una empresa constructora, pero algo totalmente distinto, que no sabía cómo me iba a ir, que no sabía, bueno, nada, me tuve que capacitar, me tuve que desarrollar mucho, pero también trataba siempre de conectar un poquito. Y bueno, y después esas conexiones me llevaron hasta hoy, que ya bueno, dejé la arquitectura y estoy en esta parte más académica. Bien, después de esa empresa constructora, ¿cómo siguieron los desafíos? Bueno, después de esa empresa constructora que estuve muchos años y que ahí me fui transformando porque empecé en obra, terminé en esta gerencia comercial, busqué algo distinto. La verdad es que no lo tenía claro, pero sentí como esas ganas de buscar algo distinto que me llevó al lugar donde estoy hoy. Yo había conocido a Enrique Baliño, que es socio fundador de XLAN, en el momento en el que asumí ese desafío de la gerencia comercial, en donde yo no sabía, me tenía que formar, y él, bueno, me hizo un proceso de capacitación y desarrollo, me acompañó mucho en ese proceso, lo conocí a XLAN, y bueno, en el momento que busco este cambio, nada, me acuerdo de ellos, del vínculo que tenía, y me doy cuenta a veces cuando toca a vos, ¿no? La importancia de los vínculos también, como eso ayuda mucho en el desarrollo, ¿no? Y bueno, se dio como la oportunidad, me dijo, Enrique, ¿qué te parece si vos con toda la experiencia que tenés venís a dar talleres de liderazgo? Un poco lo que busca XLAN es transmitir eso y ayudar a las personas a desarrollar esas habilidades, pero desde la experiencia, ¿no? Desde la práctica. Yo no sabía nada ni de academia ni de docencia, pero sí traía muchos años de aciertos y sobre todo de muchos errores. Nosotros a veces decimos que venimos con muchas cicatrices de la cancha, pero eso te pone en el mismo lugar en donde está la gente que viene a la academia, ¿no? Y creo que eso es muy valioso. Lo que transmitís, lo transmitís desde ahí. Y bueno, y eso me llevó a que terminé en este mundo académico, que la verdad que estoy disfrutando muchísimo, porque es como una etapa también en donde vas transmitiendo o contando, ¿no? Conocimientos, experiencias y viendo cómo eso impacta sobre otras personas, entonces la verdad que es muy gratificante. Jimena Enrique decía, vas a entrevistar a Jimena y te vas a asombrar, ¿no? Por esto de, siempre hablamos de crear líderes hacia afuera o que las empresas creen líderes o cómo liderar personas. Ahora, hay que liderarse a uno también. ¿Y cómo es esto? Totalmente. Yo siempre digo que el liderazgo empieza por uno mismo. Y bueno, y es verdad que el concepto de liderazgo está muy asociado a la jerarquía, a las autoridades, a las personas como con altos cargos dentro de las organizaciones, pero si no te lideras vos, es muy difícil liderar a los demás. Y el día que nacemos, nos viene abajo el brazo, no siempre viene un pan, como es el dicho, te viene tu unipersonal, ¿no? Que es liderarte a vos mismo y que no es fácil. Y bueno, y la verdad que eso lo fuimos identificando en XLAN, que era importante trabajar en uno mismo y para después trabajar en los demás, ¿no? Bueno, formamos un programa de liderazgo personal que en realidad creo que la clave estuvo como en estudiar mucho, investigar, meter ahí también nuestra experiencia y sacar como algunos ingredientes que nosotros entendimos que eran claves para liderarte, ¿no?
Y bueno, y ahí hicimos un modelo de liderazgo personal. Es como esa receta, si querés, que no es mágica, pero es como decir, bueno, por lo menos si vas tocando, ¿no? y aprendiendo y desarrollando estas cosas, te puede ayudar en este viaje que no termina nunca. Y bueno, ahí identificamos algunas cosas, trabajamos sobre este modelo y el programa va recorriendo un poco todo eso, ¿no? Hagamos un ejercicio, hacemos de cuenta que en vez del fogón, acá está la cocina, tenemos que hacer esta Claro, y torta vamos que es metiendo. ser líder uno mismo, vamos de a Y poquito vamos con los metiendo. ingredientes. Y siempre digo, no sé si te sale la receta perfecta, porque viste que después también está la habilidad de cómo cada uno, Después la gente probará la torta y verá si y le ahí gusta o no verá, le ¿no? gusta. Pero bueno. ¿Cuál es el primer ingrediente que hay que tener en Y cuenta? bueno, mira, el primer ingrediente es el propósito, ¿no? El sentido de lo que haces. Creo que cuando uno conecta con lo que hace, con lo que le gusta, con lo que le apasiona, la motivación, el entusiasmo. Siempre decimos que cuántas horas por día le dedicamos al trabajo, muchas, ¿no? Cuando a veces vamos como en ese modo automático y no nos cuestionamos y no entendemos cómo estamos contribuyendo desde ese lugar para algo más, no le encontramos tanto sentido. Ahora, cuando te lo cuestionás y quizás lo pensás, lo descubrís o a veces lo clarificás, todo empieza a hacer como más sentido, ¿no? Entonces, el primero es eso, es reflexionar acerca de la importancia. Hacemos una cantidad de cosas. A veces cuando uno mira las agendas, decís, tengo esta actividad y tengo esta, ¿no? Nosotros le llamamos como los qué. Es el qué haces. Está bien, está bárbaro, pero ¿para qué lo haces? ¿No? Y muchas veces nos encontramos como con ese vacío de decir, está bien, es verdad, ¿para qué lo hago? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Qué sentido tiene? Y realmente es algo que creemos que es como la esencia, ¿no? Porque es como una guía, es como una brújula, es como un norte, que muchas veces te permite darte cuenta si estás en ese sentido o si no estás en ese camino, ¿no? Y le empieza a dar sentido a una cantidad de cosas. Así que ese es el primer ingrediente. Primer lo ingrediente en el tiramos. fuego, propósito. Identificar Sí. el propósito es el paso 1. Sí. Segundo paso. Y el segundo paso es el autoconocimiento, es conocerte a ti mismo. Qué difícil y qué tarea. Qué difícil y qué tarea, creo que es algo que no termina nunca, ¿no? No sé si Enrique te contó, pero él en unos podcasts que hizo entrevistó a una persona que a los 70 años le decía que se estaba retirando de su profesión y que todavía se seguía conociendo y que estaba haciendo un proceso de coaching porque seguía conociendo y aprendiendo cosas de sí mismo. Y eso es clave, ¿no? En este programa trabajamos con muchos especialistas porque entramos en temas bastante especiales y nuevos. Y entonces trabajamos mucho con una psicóloga que se llama Lorena Stefanel y este módulo tiene mucha contribución de ella. Y bueno, y es entendernos, ¿no? Entender hasta cómo funcionamos, cómo funciona nuestro cerebro. Tenemos una herramienta súper poderosa que es nuestro cerebro y que no la conocemos mucho. Pero también tenemos nuestra mente, nuestros pensamientos, que a veces nos ayudan y a veces nos juegan en contra, ¿no? Bueno, cómo gestionar todo eso, cómo entender también qué fortalezas tenemos, qué oportunidades de mejora tenemos, entender cómo nos ven los demás, porque nos vemos nosotros, pero también no estamos solos en este viaje, cómo nos ven los demás. Así que bueno, ahí hay todo también otro ingrediente de conocernos, entendernos, aprender a sacar lo mejor de nosotros y a trabajar en esas brechas que nos quedan. Líderes es una presentación de Bodega Jiménez Méndez para su línea Jiménez Méndez Alta Reserva y 100 años Reserva Familiar. Tenemos el propósito, tenemos el autoconocimiento. ¿Cuál es el tercer ingrediente? Y tenemos desarrollar competencias y actitudes. Creo que eso es fundamental. Hoy hablábamos del ritmo que tiene todo, ¿no? Que cada vez es más acelerado, lo que son los cambios, lo que eso implica que nos tengamos que adaptar, que aprender cosas, que desarrollarnos. Cuando uno dice, terminé los estudios, sabemos que no es así, que seguimos aprendiendo y que ahora tampoco necesitamos que nos vengan como a capacitar, ¿no? Que está todo muy al alcance. Entonces, seguir aprendiendo, acompañar lo que son los ritmos, los cambios, ¿no? Identificar qué cosas necesitamos para este camino que estamos trazando
Y después está el tema de las actitudes también, ¿no? De ahí me imagino que capaz que con Enrique hablaron un poco más, pero todo lo que tenemos que desarrollar y las actitudes que ponemos ante lo que nos va a pasar en este viaje, porque nos van a pasar cosas. Este viaje no es rosado. Yo a veces cuento cuando hacía deporte que mi entrenadora un día me pidió que le contara cuál era mi máximo sueño como deportista y que lo escribiera en un cuaderno. Y yo me compré un cuadernito rosado, divino, que le puse lentejuelas, brillantinas, yo qué sé, todo. Y le dibujé los aros olímpicos. Y después siempre cuento que bueno, eso a mí me guió mucho, ¿no? Pero cuento que la verdad que de todo el viaje, lo más rosado creo que fue el cuaderno, porque después te pasan una cantidad de cosas. El tema es que te pasa lo que te pasa. Y después, bueno, la actitud, sos dueño vos y vas a elegir de alguna manera cómo enfrentarte a las cosas que te van pasando, ¿no? Entonces, creo que eso es clave también el tema de las actitudes en el liderazgo personal, porque nada, estos viajes son con una cantidad de baches y de piedras. Y bueno, se puede elegir ante el primer quiebre, bueno, nada, hasta acá llegué. O nada, tratar de seguir a pesar de, ¿no? Y eso es un tema de actitud. Por eso es importante también lo del propósito y Es que cuando tiene sentido, eso te energiza, no lo ves ¿no? como un gran bache, sino como, bueno, Exacto. es un paso más para, ¿no? Exacto. Yo cuando tenía ese sueño de los aros olímpicos, en mi historia deportiva me pasaron una cantidad de cosas. Muchos fracasos, muchos problemas a veces te estás entrenando y de repente no tenías la posibilidad económica para viajar, una cantidad de cosas, pero cuando me acordaba de los aros olímpicos, entonces ahí tenía sentido, ¿no? Era como, bueno, a ver, ¿por qué estoy haciendo todo esto, ¿no? Entonces, volver a eso, al propósito, te ayuda muchísimo en este camino. Por eso te decía, el primer ingrediente. ¿Cómo vamos con la torta? Bien, por ahora bien. ¿Qué nos falta? Creo que bien. Nos falta toma de decisiones y cambio, ¿no? Muchas veces no tomamos decisiones, que no tomar decisiones también es tomar decisiones, porque cuando no tomas decisión, en realidad eso a la deriva, ¿no? a la deriva, ¿no? La corriente te lleva y en algún momento a veces terminás en lugares que no sabes ni cómo llegaste y bueno, en realidad el contexto, la corriente, el día a día te llevaron hasta ahí. Y es súper importante la toma de decisiones. Creo que a veces no nos damos cuenta o nos damos cuenta y no las tomamos porque tomar decisiones implica riesgos, implica a veces cambios, implica situaciones incómodas, implica gestionar emociones muchas veces, implica miedos, incertidumbre. Entonces a veces, ¿no?, preferimos quedarnos por ahí, más cómodos y no tomamos decisiones. Entonces nosotros estamos convencidos que es clave en determinados momentos reflexionar, tener la información que tengas que tener los métodos que quieras tener, pero tomar las decisiones. Y otra vez, ahí teniendo el faro, esa guía o ese norte del propósito, algunas hacen más sentido y otras no, ¿no? Entonces creo que también cuando uno va poniendo todos estos ingredientes de la torta, le empieza a dar sentido a cuáles son las decisiones que tenés que tomar, cuándo las tenés que tomar, ¿no? Y lo que va a pasar después. Porque lo que pasa después de una toma de decisión muchas veces tiene que ver con un cambio. A veces con un cambio provocado por la toma de decisión, a veces con un cambio provocado porque resignaste, quedaste en el mismo lugar, pero resignaste algo, ¿no? Y eso por lo general implica gestionar una cantidad de emociones. Y ese es el siguiente ingrediente. Nos queda un ingrediente más. Sí, y ese es clave en la gestión de las emociones, porque cuando estamos en organizaciones, cuando estamos en el trabajo, a veces pensamos, las emociones las dejo en casa, yo acá vengo a trabajar, ¿no? Y la verdad es que somos seres emocionales, no dejamos las emociones en casa. A veces capaz que en casa las tenés en chancletas y en el trabajo las tenés como de corbata, pero las tenés. Y eso te puede implicar una cantidad de cosas, ¿no? A veces o paralizarte o precipitarte. Y está bien que como somos seres emocionales, está bien que las emociones te inunden de alguna manera. Lo que sí es que tenés que ver cómo las gestionas, cómo seguís con ¿no?, con esa mosquita en la cabeza que muchas veces tenemos y como que tratás de bajar un poquito el volumen para que te permita seguir accionando, ¿no?, o seguir en tu camino. Y eso creo que a mí es una de las cosas que más me ha costado en todo este viaje
y que más en contra me ha jugado en una cantidad de momentos, porque nos preparamos mucho para la parte técnica y muy poco para la parte emocional. Y a veces las malas pasadas te las juegan las emociones. A mí el deporte en esto me ayudó muchísimo, porque yo claramente me preparaba para lo técnico y en una de las competencias bastante importantes que tuve, me quedé en blanco. Iba a ser mi rutina y me quedé en blanco. Y nada, me invadió el miedo, o no sé, esa sensación de nervios, y me ganaron las emociones y toda la preparación técnica que había tenido no me sirvió para nada. Entonces, recién ahí hice el clic de decir, acá no se trata solo de horas de entrenamiento, de técnica, de esto, de lo otro, sino que si yo no aprendo a gestionar este miedo, estos nervios o esta incertidumbre, lo otro no me sirve de nada, ¿no? Y no es fácil como bajarle el volumen a esas emociones, pero es clave, porque recién ahí, bueno, podés como seguir tu camino, ¿no? Y creo que es quizás uno de los ingredientes para mí más difíciles y que después más te sirve en este camino. Con el tiempo se van perfeccionando los ingredientes y van pasando las cosas. Ahora, y al principio precisás la receta como los buenos cocineros. claro. Y después capaz ya no la precisás más, ¿viste? Cocinás de memoria. La vivís. Pero bueno, en la academia lo que hacemos también es para todo esto, tratar de, además de compartir nuestra experiencia, ¿no? y ayudar a la reflexión y sobre todo compartir la experiencia de los participantes, que es valiosísima, también darle herramientas para que puedan llevar esto a la práctica como más fácil. Porque yo te cuento todo esto, suena divino, pero después sí, pará, Jimena, ¿cómo hago para llevarlo a la práctica, no? Que creo que ahí está la clave. Las personas no nos desarrollamos en la teoría, nos desarrollamos cuando nos enfrentamos a desafíos reales. Yo aprendí el nado sincronizado, no lo aprendí de un manual. Tenés que leer el manual. La entrenadora te tiene que explicar cosas afuera del agua. Pero el tema es que hasta que no te tirás al agua, no aprendés. Entonces a veces ese pasaje lo haces a través de herramientas, lo haces con la receta, viste, bueno, mira, tanto, dale, y después capaz que en algún momento sale de memoria. Ahora estamos hablando de todo esto, seguramente muchos de los que están en sus casas quieren ser líderes, liderarse a ellos mismos, pero la torta esa, ¿no?, que estamos armando, ¿qué tan rica es? ¿Por qué tenemos que ser líderes para nosotros mismos? ¿En qué nos cambian la vida tener estas actitudes y no seguir como estamos? Yo creo, yo paso raya y creo que sí, que vale la pena. Es una torta que a veces tiene partecitas que no son muy ricas, tiene otras que son sí, deliciosas, pero creo que cuando uno dice, a ver, ¿cómo estuvo esto? Vale la pena, hace sentido, ¿no? Yo creo que nosotros que trabajamos con habilidades de liderazgo, cuando vos buscás tu mejor versión, cuando buscás mejorarte, empezás a identificar cosas que decís, qué bueno, ¿no?, que estoy trabajando en esto, que pude reflexionar acerca de esto, y sobre todo el impacto que tiene sobre los demás, que ese es el último ingrediente. A pesar de que trabajamos sobre liderazgo personal, en realidad en nada de todo esto estamos solos. Yo el deporte que hacía nadaba mucho en una modalidad que se llama solo. Se puede competir en varias modalidades, pero nadaba en una que se llama solo. Y era una de las cosas que me gustaba, porque decía, esto depende solo de mí. Qué bueno, tengo como el control de esto. Y no tenía el control de nada. Me daba cuenta que tenía una entrenadora, tenía otras compañeras que por más que no estuvieran compitiendo ahí conmigo, habían entrenado conmigo, tenía preparadores físicos, tenía mi familia involucrada y tenía muchos años, entrenamos en piscinas en horas insólitas a las 6 de la mañana. Y tenés una persona que te abre la piscina a las 6 de la mañana. Entonces vos decís, ¿vale la pena? Y sí, vale la pena, porque esto tiene un impacto en vos, pero tiene un impacto en los demás, ¿no? Y cómo mejorás y trabajás esos vínculos. Cuando vos sentís que impactás en otro, es genial, ¿no? Siempre hablamos de dos combustibles emocionales muy importantes. El primero es como lograr algo. Cuando vos lográs algo contigo mismo, se siente muy bien. Jimé, ¿te estás sintiendo cómoda? Divino. Contame, ¿tenés hijos? Tengo 2. ¿De edad? 11 y 13. Tenemos que hacer una pausa, pero me interesa plantearte esta pregunta y pensar bien cómo me lo vas a responder. En realidad, hacia ellos un mensaje de qué te gustaría dejarles, ¿no? Más allá de los temas materiales y del prestigio que puede llegar a tener su madre como mamá, en definitiva, ¿qué mensaje te gustaría dejarles? Tenemos que hacer una pausa. Ya venimos, quédense ahí.
Regresamos de la pausa, seguimos adelante en este ciclo de líderes dialogando con Jimena Pardiñas. Jimena, ¿te estás sintiendo bien? Sí, ya me... Divino. Bueno, esta última consigna que te había planteado de qué mensaje le gustaría dejar a tus hijos, ¿no? Por ejemplo, si esta entrevista la están viendo en 15, 20 años. Ay, qué responsabilidad. Como madre, ¿qué te gustaría decirles? No, yo creo que a mí sobre todo me gustaría como que ellos me recuerden como una madre que predicó con el ejemplo, ¿no? Creo que ahora que estamos hablando de liderazgo personal, cuando vos decís, bueno, ¿cómo ves si una persona se lidera personalmente? Y bueno, porque es una persona como que tiene sentido, como que es coherente, ¿no? Entre lo que dice y hace. Entonces, realmente me gustaría que me recuerden así, como alguien que más allá de las cosas en las que creo o en las que predico, o hasta las que enseño en la academia, las aplico, ¿no? Y trato de vivir con eso y de ser un ejemplo desde ese lugar para ellos. Y otra cosa que me gustaría decirles, así que espero haberles llegado llegarles por el lado del ejemplo. Pero otra cosa que me gustaría decirles es que persigan sus sueños, ¿no? Creo que eso es clave, que muchas veces bajamos los brazos y nos entregamos o nos quedamos en zonas más cómodas, no nos animamos a tomar decisiones o a dar pasos o ante alguno de los inconvenientes que surgen en este viaje, abandonamos. Y creo que a pesar de muchas veces de no lograr esos sueños, el camino hace mucho sentido, ¿no? Y vale mucho la pena. Y te lleva muchas veces a lugares que quizás si no soñas tan grande no llegarías. Entonces, que se animen a soñar, que se animen a soñar en grande y bueno, que hagan todo lo posible por perseguir esos sueños. ¿Cómo es el nombre de ellos? Paulina y Matías. Bueno, seguramente que Paulina y Matías. Que igual si me están mirando les va a dar mucha vergüenza. Me van a decir, ay mamá, pero bueno. Bueno, ha sido un gusto poder escucharte, Jimena. Bueno, igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Tenemos 2 regalos para darte, puedes ir con regalos, tienen que convidarlos. Completo, todo, vino, fuego, regalo, hicimos la torta espectacular, también. Hicimos la torta. El vino 100 años de la Reserva Familiar de la Bodega Jiménez Méndez y Buenísimo. chocolate Hass también para que compartas y disfruten en familia. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto, que tengan buenas noches, hasta aquí llegamos con Líderes. Líderes fue una presentación de Bodega Jiménez Méndez.